Bien, ahora que estamos grabando y ya tenemos los proyectores configurados, vamos a resolver un ejercicio de la práctica 2, uno de los últimos, el 29, y que a simple vista leerlo ya parece complejo, ¿no? Uno ve, tiene una tabla de doble entrada, hay que hacer como varios pasos. Entonces, vamos a ver, a veces algo que parece muy complejo se puede analizar bien y termina siendo mucho más simple de lo que parece, ¿no? Entonces, lo leemos primero. Dice, una fórmula permite determinar si una persona tiene un peso normal, bajo o excedido. La fórmula es sobre la variable x, que es un coeficiente de la estatura ingresada en centímetros menos el peso en kilogramos. ¿Bien? Eso dividido 100. Eso va a dar un coeficiente, un valor de x, que luego se evalúa, ¿bien? Como se ve en esa tabla ahí. Entonces, ahí entra en juego la edad de la persona. Si la persona tiene hasta 20 años, es peso normal si el coeficiente de x está entre el rango 0,90 y 1,10. Es bajo peso si x está por encima de 1,10 y es excedido si está por debajo de 1,90. Y después hay que hacer un similar proceso, similar análisis para los demás rangos de edades, entre 20 y 30, entre 30 y 40 o más de 40. Y nos pide, bueno, obviamente hacer un programa para que a partir del ingreso de los datos, que es la estatura en centímetros, el peso en kilos y la edad en años, informe si la persona tiene un peso normal, bajo o excedido. Y hay algunos ejemplos como para poder probarlo, ¿sí? Yo lo podría probar con mis datos porque yo ya sé que va a dar excedido, pero después lo probamos con mis datos, así me arruino el miércoles a la noche. Entonces, en ejercicios que son así de complejos, yo lo que recomiendo es resolver las cosas por partes. Más allá también de analizar los datos de entrada e información de salida, resolver las cosas por partes. Entonces, datos de entrada de esto, ¿cuáles son? Edad, peso y altura, ¿no? Entonces, la edad, un número entero, la estatura, vamos a ponerle un número entero también, y el peso vamos a ponerle un valor float, ¿sí? Que en kilo podría ser con coma, ¿sí? Y la información de salida del programa. Un mensaje que diga peso normal, bajo peso o excedido. Es eso. Esos son los datos de entrada y la información de salida. Y en el medio hay que hacer todo lo que haya que hacer para transformar esos tres ingresos en esos posibles tres resultados, que va a ser uno de los tres, obviamente. No puede ser peso normal y a la vez bajo peso. ¿Bien? Entonces, declaramos variables para la edad, para la altura y para el peso, y x, que sería el coeficiente, ¿bien? Y pedimos la edad, la altura. No estoy compartiendo la pantalla en Zoom, me parece. Siempre me olvido. Sí, no estaba. Sí. Perdón, ¿eh? El enunciado es este. Bien, lo que estaba diciendo es básicamente el análisis de lo que había que hacer. Hay que calcular a partir de la estatura y el peso un coeficiente que es x, y con ese coeficiente y la edad se calcula al final, se puede evaluar si la persona tiene peso normal, bajo peso o excedido. Lo que vamos a hacer ahora es resolverlo con el código. ¿Bien? Entonces, la edad, otra de las ingresos que hay que hacer es la altura, el peso, bien. Y con estos datos, ¿en qué estoy, o sea, qué podría llegar a calcular? Lo primero y más sencillo que puedo llegar a calcular. El rango de edades por un lado y el coeficiente. Si el coeficiente no lo puedo calcular bien, no tiene sentido que siga con el resto, porque depende todo el resto del coeficiente ese x. Entonces,
Vamos a calcular X. X sería, como dice el PDF, la estatura menos el peso y todo eso dividido 100. Entonces, la estatura menos el peso y todo eso dividido 100. Entonces, sin resolver todo lo demás, hago un cout de X y me fijo si eso está bien. Si está bien, continúo con el resto. Si no, me fijo hasta que quede bien. Y como tenemos datos de prueba, por ejemplo, si ponemos 180 centímetros, 70 kilos, acá no importaría la edad, pero vamos a ponerle 28, nos tiene que dar un coeficiente que es 1,1. ¿Bien? Nos tiene que dar 1,1. Probemos si está bien. Sí. Perdón, ¿cómo? Ah, yo manejo muchos, y mi idioma castellano es muy amplio. Altura, a ver. Ahí estamos. La edad, 28, pero por ahora no influye. La altura sí la tengo que cargar bien como está en el PDF de ejemplo. 180 y 70 kilos. 180 y 70 kilos. Nos da 1,1, estamos bien, vamos bien, ¿sí? Ahora, ese 1,1, ¿de qué me sirve? Yo calculé el 1,1, pero no es algo que tenga que mostrar, ese cout lo voy a borrar. Para poder categorizarlo. Y para categorizarlo, ¿qué otras cosas tengo que hacer, además de saber X? La edad y ver en qué rango está X, ¿sí? Entonces, primero voy a empezar a sacar esto que no nos sirve ahora, ¿no? Pero por ahí lo que nos viene a resolver, lo que nos surge para resolver es arrancar por una de las columnas, ver cada una de las filas y analizar el coeficiente, ¿no? Y se nos empieza como a embarrar un poco el código, porque tendríamos que poner si edad es menor o igual a 20, por ejemplo, podríamos hacer así, poner llaves y acá preguntar si X está entre 0,90 y 1,10. O sea que yo tendría que poner si X es mayor a 0,9 y X menor o igual a 1,1. Si pasa esto, acá yo lo que haría es un cout que diga peso normal, ¿no? Entonces yo acá tendría que poner cout peso normal. Y después hacer un else dentro todavía de edad menor o igual a 20 para los otros dos casos y solamente resolví esta columna, la de 20 años. Tengo la otra y la otra. O sea, sería un conjunto de decisiones anidadas que es muy fácil perderse. ¿Bien? Ahora, si lo tratamos de simplificar un poco, ¿qué hay en común en cada caso? Para peso normal, ¿qué hay en común? Que depende de la edad, pero ¿qué otra cosa, en peso normal, qué otra cosa pueden ver que hay de común? El Depende, valor oscila. depende de un valor del coeficiente que está entre un rango 0,9 y 1,10. Y después, ese 1,10 en este, ¿no? El de 20 años, ¿está en la otra categoría? ¿Y el 0,90 está? ¿Y en los otros casos, esos valores de rango están también en las otras categorías? O sea que si lo generalizamos, para calcular el peso normal, el bajo peso, si está excedido, todo depende de un valor de coeficiente, un X mínimo y máximo. Entonces, tomando esa idea, yo lo que hago es preguntarme, si la edad es menor o igual a 20, el X mínimo es 0,9 y el X máximo es 1,10. Bien, vamos a declarar esas variables. X mínimo
y X máximo. Luego, si no, y de esto no me salvo porque tengo que preguntar todas las edades, si la edad está entre 20 y 30, si la edad es mayor o igual a 20, mayor a 20, ¿no? Ya estás ahí adentro, sabés que es mayor a... Ah, es verdad. Si la edad es menor o igual a 30, porque ya sé que no es menor o igual a 20, acá el X mínimo es otro, el X mínimo es 0,85 y 1,15 el X máximo. 0,85 y el X máximo 1,20 era. 1,15. Después el otro, me quedaría preguntarme acá. Si no, si edad es menor o igual a 40, o sea, si está entre 31 y 40, el X mínimo es un valor, el X máximo es otro, que ahora nos fijamos. Para entre 30 y 40 es 0,80 y 1,10. ¿No? Volvemos. 0,80 y 1,10. Y creo que hay un caso más solamente, ¿no? Entonces puedo poner acá, si no, es 0,75 y 1,10. O sea que acá es Xmin 0,75, Xmax 1,10. Bueno, tenemos esto que nos resuelve los dos valores a tener en cuenta, ese rango. Y ahora yo tengo tres posibles casos. Peso normal, excedido y bajo peso. ¿Qué tiene que pasar para que esté en peso normal ahora? ¿Qué cosa tiene que estar entre los rangos? Si X es mayor o igual a X mínimo y X es menor o igual a X máximo, pongo un par de llaves, y ya no importa qué edad sea, porque yo ya me encargué anteriormente de, dependiendo de la edad, cambiar los valores de X mínimo y X máximo, ya puedo asegurar que es peso normal. Si no, si X está por debajo, creo que es por debajo de X min, ¿no? No, por encima de X max, para el bajo peso. Si X está por encima de X max, hacemos un cout que diga bajo peso. Y si no, si X es menor a X min, puedo decir que es excedido. Bueno, podemos probar con S, que ya sabemos que nos iba a dar peso normal, el del ejemplo, que era 28 años, 180 centímetros de altura y 70 kilos, peso normal. ¿Sí? Lo voy a probar con mi información. Ojalá que dé peso normal. Esa era la mía. Ah, sí, claro. 35, 1,70. No, me sorprendí, ¿eh? Vamos a hacer así, para ver efectivamente que nos dé otra cosa. 35, 1,70 y imagínense que peso 99.
Ahí está, ¿eh? Entonces, funciona. Obviamente habría que probar, si esto fuese un sistema que yo lo voy a, por ejemplo, llevar a producción y lo va a usar, no sé, un centro de nutrición, yo tendría que probar cada caso para asegurarme, ¿sí? Acá podemos asegurar que está, pero habría que hacer una prueba bien exhaustiva, ¿sí? Pero fíjense cómo me ahorré si bien necesito una serie de if importante, es mucho menor a todo lo que hubiese sido si codificaba esto uno por uno, ¿sí? A veces es bueno generalizar, encontrar algún patrón que haya, en este caso eran valores de máximo y mínimo del valor de x, del coeficiente, y con esto salía mucho más fácil, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta acá o en Zoom? Estamos en tres. Bueno. Bueno. Pasamos tica, aguantan un minutito más. ¿Podrías mostrar de vuelta el código, Ángel, por favor? Sí. Acá está el código, lo voy a achicar. Igual después voy a... Sí, me va a pasar Daniel este archivo y voy a subir todos los que vengo dando subir. Voy a subir todos juntos, así tienen los códigos que fuimos viendo, ¿sí? Pero fíjense, quedó en 50 y pico de líneas de código, bastante acotado. Bien. Bueno. Dejo de compartir. Dejo de grabar.